Itawa gente, de nuevo aquí en el capítulo 20 de Sechiwata. Seguimos sobre las huellas de la verdad, en la tercera parte. Algo en lo que no sé si insistí bastante en el capítulo anterior fue que deben tener presente siempre la falsificación total que se hizo por parte de los esclavistas, no solo a nivel de contenido, sino también de las épocas. Todo eso está un poquito alterado y desordenado y habrá que irlo recomponiendo también, ¿no? Que es un show de verdad, que va a ir a más, va a ser uno tras otro y que el mundo hace rato que ya no es el mismo, que lo que he contado ya tiene que cambiarlo todo. Si quieren prestar atención, quien debe hacerlo, que lo preste, y si no, pues no, las cosas son como se están viendo. No me estoy inventando nada. Estamos viendo una farsa impuesta desde hace mucho tiempo por los esclavistas, que es a nivel global, que es todo mentira y que nos estamos esforzando en comprenderlo y nada más, y que todo conlleva un esfuerzo y nada más. Vamos a echar un vistazo ahora al norte de África. Hay allí muchos grabados en espirales también y seguramente son los que tienen a fuego en la cabeza siempre, los que tienen clarísimo que venimos del norte de África. Donde le dices a alguien que somos así, que no sé qué, te dicen no, porque los grabados de allí son iguales a los de aquí. Pues bueno, no son esos grabados los que está pensando todo el mundo, sino que son otros que se encuentran más al norte de los que ellos creen. Los que ellos creen están en determinada latitud, que están cerca de Canarias, y estos se encuentran mucho más al norte. Y son unos grabados de los que no se habla y que son muy interesantes. Son unas inscripciones en unas piedras que parece ser que encontró alguien de casualidad una vez esquiando en la zona de Sahuira. Por eso también se les llama como los petroglifos de Sahuira. Algunos están diciendo ya, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Le van a sorprender mucho a todos porque no se han usado nunca ni por asomo para compararlos con nada de Canarias, estoy segurísimo. Y con ninguna otra cultura, seguro. O sea, estos son una cosa muy extraña. Si buscan información sobre estos grabados van a encontrar básicamente dos interpretaciones. Una más bien es de ficción y otra que es más terrenal, que tampoco tiene que ver con Canarias, pero vamos. La teoría de ciencia ficción dice que alguien representó unos visitantes de otro mundo que un día visitaron Marruecos y que quien estaba allí pues empezó a dibujar rápidamente el ovni, y como en las películas y tal. Mientras que el análisis que se entiende más terrenal o más realista, si quieren llamarlo así, dicen que lo que está dibujado ahí es la caída de un meteorito. Y me da la impresión de que esta teoría, que se considera más realista y tal, pero que por lo visto hay un problema, que es que no se puede fechar, que todo el mundo está como loco buscando meteorito para datar los grabados. Pues frío, nada que ver, ¿eh? Ni una cosa ni la otra. Quien esté siguiendo esta serie ya debe estar sabiendo o intuyendo de qué trata. Sí, tú no estás diciendo no puede ser, con los ojos así como platos, la cabeza echando chispas. Le sonó la flauta a mucha gente, ¿verdad? Pues sí, ahí va. Lo que está representado en estos petroglifos es una visión un poquito más desarrollada de las espirales, de las guanches, sí, y de las guanches y de las cualquier sitio. Lo que están viendo ahí es el sol, el místico, la representación universal de siempre, de Dios. Esas líneas que acompañan a la espiral no son la estela de ningún cometa, ni ningún meteorito, ni la trayectoria de un ovni, yo no sé, pero imaginarse que esto dibujan un ovni me parece una pasada, ¿no? Lo que están viendo ahí es el agua, la que emana de la espiral. Es el agua como fuente del poder de Dios, como símbolo de su fuerza, lo que emana del sol. Es el agua que alcanza todo. Y entre lo que alcanza están esos personajes que se ven ahí, de eso se trata. Lo que están viendo ahí es el agua bendiciendo a esos personajes, si lo quieren llamar así, iluminándolos. Vamos a tomarlo así por ahora, ¿de acuerdo? Y lo que ven en esos petroglifos, lo que parecen dos bóvidos, lo que están viendo ustedes ahí son dos referencias al toro Apis de Egipto. Es decir, estamos viendo el sol, estamos viendo el agua, estamos viendo el toro Apis y estamos viendo un ser humano, ¿comprenden? Lo que hay es un proceso, vamos a llamarlo así, de iluminación, de bendición, de recepción del poder de Dios, de bendición, de lo que estamos viendo todos a Dios todo el rato. Cuando la gente reza piden eso. Pues esa era la forma de representarlo de la persona que dejó esos grabados ahí. Como ya dije, con Canarias no se ha llegado a relacionar, que yo sepa, estas espirales. Da la sensación de que no se parecen a los grabados en espiral tradicionales que conocemos, pero se trata exactamente de lo mismo. Estas son espirales canarias y son iguales a las de Sahuira, solo que es la versión guanche. Y yo creo que sobran explicaciones. Aparte de con la interpretación que ya di de las espirales, pues se entiende perfectamente que no hace falta encontrar una representación con un esquema idéntico. El agua, ¿no?, es un elemento bastante flexible a la hora de simbolizar. Ya que estamos aquí, propondría de nuevo que si se conoce el lugar donde se encontraron esas piedras en esa huira, que se analice un poco el yacimiento, porque a lo mejor puede haber algo más, que se vea más despacio. Quizás ya lo hicieron, pero bueno, entiendo que también pueden haber restos humanos de alguna tumba, que es una especie de forma de simbolizar que allí murió alguien. Yo no he visto el yacimiento, no conozco si en el año ya hay prospesiones ni nada, pero creo que nunca está de más comentarlo por si alguien lo oye y conoce lo que sea. Lo que decía, estos grabados imitan, como siempre, los símbolos originales de Egipto. El poder de la verdad abarcando a todo. Son un símbolo de culto, nada más que eso. Hay un
un elemento muy popular de Egipto que es el conocido como libro de los muertos. El libro de los muertos, para quien no lo sepa, no es un libro en sí, no hay un libro llamado libro de los muertos, sino que se entiende como tal a una serie de jeroglíficos. Son unos jeroglíficos que se encontraron en las pirámides y que también se empezaron a ver luego en papiros, en ataúdes, en figuras de todo tipo, y se conoce como libro de los muertos, pues un compendio de todo eso. Se usan, según dice la egiptología, como pues sortilegios, conjuros, rituales, y están relacionados con el tránsito de las almas desde la muerte hasta la resurrección en el otro plano. Es decir, el conocido como libro de los muertos es una herramienta para ayudar a los muertos a ir al más allá, a irse con Dios, como decimos aquí. No hay un libro de los muertos estándar, por decirlo así, o sí, depende de cómo se mire. La gente pues los dibujaba de distintas maneras y se centraba en unas partes, en otras, y se puede encontrar secciones del libro de los muertos en cualquier parte. Pues los símbolos esos originales, de los que vengo hablando, egipcios, uno de los sitios fundamentales donde se interpretan es en el libro de los muertos. Bien, y los petroglifos de Essaouira son una representación resumida de los sortilegios del libro de los muertos. En esta imagen se puede ver de lo que estoy hablando. Es del llamado templo de la diosa Hathor, en Dendera. Es un lugar muy famoso porque tiene unos grabados muy espectaculares que se conservaron muy bien. Bueno, hubo una restauración y todo lo que quieran. Los personajes que se ven ahí en la pared están representando escenas típicas del libro de los muertos, las escenas típicas que luego te encuentras en cualquier parte, lo que venía contando antes. Y debajo de esos personajes hay unas líneas azules en zigzag, ¿no ven? Que van fluctuando. Esas líneas representan el agua celestial y es el simbolismo que está representado en los grabados de Marruecos y en los grabados guanches que puse también como comparación. Esas líneas brotando de las espirales son esa agua que ven ahí. Es la misma, es el agua celestial. El agua sobre la que se mueve el alma en su evolución, en su tránsito. El agua en la que se mueve tu espíritu hacia más allá o hacia donde sea, igual que es el agua en la que se mueve el poder de Dios. Y eso es lo que hizo el que dibujó el petroglifo de Essaouira, representar un libro de los muertos en chiquitito, con lo fundamental, con lo que él creyó que era fundamental. La espiral y el toro. Como estamos viendo, el toro siempre ha sido un símbolo primordial en un montón de sitios. En todos los yacimientos donde aparezca el toro representado, donde hay que tomarlo de esta manera. Siempre ha sido una divinidad en todas partes. Ese es el tema, no le den más vueltas. Es que te llegan a decir que simplemente se deben tener hasta por un símbolo de buena suerte, nada más, ¿entiendes? Y eso es una interpretación limitada, recuerde con lo que es en realidad. No es un símbolo de buena suerte y nada más. Es un símbolo de Dios, del poder de Dios. Esto pasa en montones de restos arqueológicos en muchos sitios. Hay un caso muy llamativo que no sé si se lo esperan, aunque algunos ya lo habrán pensado, muy reconocido y que puede generar muchas dudas a cualquiera, que son los famosos bisontes de la cueva de Altamira. Cualquiera podría decirme que eso fue cosa solamente de un artista, o de dos o tres que se dejaron llevar allí por su creatividad y que empezaron a dibujar bisontes, que habían bisontes alrededor y que se pusieron a copiarlos y ya está. Si lo miras todo un poquito más despacio, pues ya verás que surgen las dudas y las pistas en la interpretación real del yacimiento. Unas pinturas muy llamativas, tiene mucha creatividad y además se le añade la dificultad de que se supone que se trabajó con poca luz, ¿no? Y poco espacio. El techo, cuando eso dicen que estaba bastante bajo, a 1,5 metros o una cosa así del suelo. Varios autores han estado aportando a la interpretación de este panel, pero claro, como siempre, no se llega a un acuerdo. Pero entre todas las ideas sí que ha habido alguna que le dieron un sentido religioso y mágico. Señalaron la cueva como un santuario y vamos, caliente, ¿no? Pero aún así, a pesar de tenerlo tan claro y acertar de lleno, pues nadie se atreve a afirmarlo por completo ni a hacer referencias al toro como las que vengo haciendo yo aquí, ¿no? Y en realidad se trata de nuevo de una representación del toro celestial, del lápiz egipcio. En esas épocas eso no está hecho a capricho, eso tiene un sentido místico. De hecho, muchos estudiosos descartan que los dibujos sean de carácter artístico, pues más que nada porque es una zona de difícil acceso, es una zona que no se puede trabajar con comodidad, que parece que te estás escondiendo, que lo quieres tener preservado, que no quieres que nadie te lo estropee, es una zona para estar en soledad, muy abstraído y no para exhibirlo, ¿no? Esto hace pensar que tiene una función mística. En esas épocas no se hacía arte por hacer arte, que siempre iba con el mensaje místico incorporado, porque era lo único que se hacía en esa época. Nadie se ponía a pasar el tiempo haciendo el idiota, comprende, pintando. Tenía un sentido de utilidad. El arte como tal no era útil. Es decir, el toro aquí es un símbolo trascendental. Es el mismo toro celestial de siempre. Son toros celestiales, son toros magníficos que deben verse con un aspecto, unas cualidades distintas o superiores a las que vemos habitualmente. Es un toro del cielo.
Otra pista es el hecho mismo de que estén hechos en el techo. Si tú te pones a trabajar por amor al arte, te sientas cómodamente enfrente de una pared y no te buscas el sitio más difícil que hay y encima para pintar en el techo. Si pintas en el techo es porque estás mirando al cielo y eso tiene que darle ya el sentido definitivo de algo místico. Es una simulación del alma de cada uno en el otro plano, del poder del espíritu de cada uno en el otro plano. Un gesto de veneración al toro Apis en su viaje celestial. Sobre la edad de las pinturas, dicen que debe estar en el periodo conocido como Magdaleniense III. Y si buscas precisamente sobre el periodo magdaleniense, pues vemos que se dice que se han encontrado arte decorativo, entre los que incluyen motivos geométricos, principalmente espirales. Y ahora prepárense para alucinar porque vamos a echar un vistazo a algunos yacimientos rupestres por el norte de África. Verán cómo está todo mal interpretado y vamos a alucinar un poco. Si buscan sobre los grabados que hay en África, encontrarán rápidamente publicaciones, trabajos, tesis, doctorales dedicadas a estos temas. Se les ha dedicado bastante esfuerzo y la verdad que se ha trabajado muy duro, pero de nuevo se están equivocando y vamos a verlo. Entre todos los que hay, pues vamos a explicar unos cuantos y vamos a ver qué interpretación dan ellos y qué interpretación va a ser la correcta. Yo aquí pongo unos dibujos que hice yo a partir de lo que tenían ellos y vamos a verlo, ¿vale? Daoudi en su tesis habla de como de dos tipos de representaciones, unas más realistas, otras más esquemáticas, según qué zonas, ¿no? Una en el Atlas sahariano y otras en el sur de Marruecos. Hay un apunte curioso y es que en este trabajo dice que se puede establecer la existencia de 3 razas humanas en el norte de África con distinto origen cada una a partir de los grabados. Dice que hay una que es la ateriense, que esta cultura pervivió entre el 38.000 y el 10.000 antes de la era común, que se caracteriza por la industria lítica y que se la considera la primera civilización prehistórica de África. Y además el autor señala a la raza ateriense como el prototipo de raza nórdica, de los guanches, de los iberos y quizás también del pueblo vasco. Esto coincide un poco con el trasiego de personas desde Europa que yo había venido comentando, y esto en el año 97. Pues cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Porque contrasta bastante con las teorías de hoy en día. ¿Por qué antes sí se veía la historia de nuestro pueblo guanche ligada a esta ruta y ahora no? Pues no sé, será por los cuentos de los curas, será por las interpretaciones interesadas, será por los despistes que arrastramos por ahí, por la moda, la psicosis y todo eso. Y ahora vamos a ver los grabados para que vean la tremenda confusión que hay en todo esto. Pero nos vamos a centrar en unos cuantos muy llamativos y verán ustedes el tremendo despiste que tenemos. En concreto voy a centrarme en una estación rupestre que me pareció muy interesante, que se señala con el nombre de Pozo Mekaitep. Este grabado que ven aquí, por ejemplo, está descrito por Daoudi y Mateu, y ambos lo describen como un rinoceronte acompañado de 2 figuras. Si se fijan, hay unas líneas ahí que incluso Daoudi identifica como herramientas de caza, como jabalinas, de modo que lo que dice que se ve ahí es una escena de cacería. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto es una escena de cacería? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Además, Daoudi dice que por las proporciones con las que se ven las figuras, el rinoceronte tenía que ser mucho mayor que los de hoy en día. Fíjense cómo se va desarrollando la historia, las conclusiones sin parar. Dicen que el rinoceronte tenía que ser descomunal y que, vamos, debería ser una raza pues mucho mayor a la actual. Fíjense que ya empiezan las teorías sobre la población animal y vegetal de determinadas zonas, el clima, y si empiezas a leer se van deduciendo todo lo que ustedes quieran. Pero ahora fíjense más despacio y observen lo que están viendo ahí. Vamos a verle un sentido místico y vamos a tener en cuenta que está hecho en piedra, con la dificultad que eso conlleva. Si se fijan bien en el dibujo, lo que están viendo ahí es un parecido tremendo con los glifos o con los petroglifos de Essaouira que comentamos antes. Se parece porque se trata de lo mismo exactamente. Eso que están viendo ahí es un dibujo hecho mal que bien del toro Apis, otra vez, del toro celestial. Puede tener la cabeza orientada hacia los personajes, la pata un poco mal dibujada y tal, pero eso es el toro Apis, ahí encimados unos cuernos. Y lo que ven detrás son las patas traseras y tal. Esas líneas que están ahí no son jabalinas, sino que están representando otra vez el agua celestial. A la izquierda del toro, además, hay unas formas un poco alargadas que nadie ha descrito. No sé por qué las toman los autores, cómo las interpretan, pero supongo que las tomarán por unas plantas, ¿no? Y es lo que pensaríamos todos, y así es. Se trata de unas plantas, pero no son unas plantas cualesquiera de las que ven en la calle, sino las plantas de papiro que podemos ver representadas precisamente en la mayoría de las versiones de los libros de los muertos. Lo que están viendo ahí es una escena egipcia, ya. Lo que están viendo ahí es otra veneración del poder de la divinidad en base a los conceptos originales. Es la ilustración de siempre. Lo que están viendo ahí es el equivalente a esta representación egipcia. Es el toro Apis con las flores, solo que además se ve el agua que vimos en Dendera, por ejemplo.
Hay más grabados en esa estación, y algo que tiene que ayudar a interpretar un grabado rupestre es verlo todo en conjunto, que eso es fundamental. Vamos a echar un vistazo a los demás grabados rupestres y veremos si permite interpretar todo en el mismo sentido, que sería lo lógico. En este dibujo, el trabajo de Mateu, él lo cataloga como una máscara con ojos en espiral, jirafa y falo, pero si lo consideramos en global, pues ya tenemos alguna pista con lo que hemos visto antes. El hecho solo de ver las espirales ya tiene que darnos una pista de que esto tiene que ser místico. Vamos a asumir que esto tiene un origen egipcio y entonces ya entenderemos mejor de qué se trata. Esa forma que se ve en la parte superior derecha, no sé si Mateu al final la acaba de interpretar, a mí parece que no dice nada. Tiene que tratarse con total seguridad de un sarcófago egipcio. Vean la forma, vean cómo es y enseguida lo asocian. Como ya expliqué, el toro Apis es el que se encargaba de llevar a las almas en el tránsito de la muerte hasta el paraíso, según los egipcios. Aquí tienen un ejemplo de un dibujo que había en la tabla de un ataúd y donde se ve el sarcófago representando el alma del difunto, que es como lo hacían en Egipto, y al toro Apis transportándolo. Lo demás hay que ya asociarlo a la mitología egipcia y ya seguro que vamos acertando mejor. Por ejemplo, esa forma alargada que se asocia con el cuello de una jirafa, si lo aplicamos al contexto egipcio ya no se parece tanto. En este caso tiene que tratarse de un cetro ua. Se trata de una vara alargada con una especie de animal mitológico en el extremo. ¿Qué pasa con la máscara y los ojos en espiral y tal? Eso que ven ahí no es una máscara, eso que ven ahí son dos espirales. Y lo que está representando ahí, que se hizo malamente, como bien se pudo, si se fijan, tiene dos aristas, tiene una base y tal, eso es una pirámide mal representada. Entiendan el contexto, estamos en piedra, simplemente improvisó y salió así, nada más, pero es una pirámide con dos espirales, más claro que el agua. Ya con estos dos paneles interpretados nada más y teniendo en cuenta la costumbre que tenían de grabar estas cosas en lugares relacionados con los muertos, yo no estoy seguro si ahí se hizo una excavación, si se buscaron cadáveres, eso lo dejo dicho también por si acaso no se ha hecho algo y llega a oídos de alguien, pues que seguramente esto sea una dedicatoria a un difunto, que es pues de lo mismo que hacían en Egipto, que era para ayudar al alma del difunto a viajar al otro lado. Así que seguramente se trata de una estación rupestre de carácter funerario. Pero hay más grabados en la misma estación. Si ya tenemos claro que va todo lo mismo, que están todos relacionados y hay más grabados, pues ya es fácil empezar a asociarlo todo. Vean este, por ejemplo, este está clarísimo. Mateu lo identifica como un bóvido con albarda, y si atendemos a la mitología egipcia, estamos viendo de nuevo al toro Apis, esta vez cargado de trigo. Me parece que está llevando el trigo al mundo de las almas, ¿no? Y esto está concordando de nuevo con todo lo demás. Estamos viendo el alma, estamos viendo el difunto, estamos viendo al toro y el toro llevando el trigo al otro lado para el muerto. Yo creo que está clarísimo. Si les caben dudas, pues miren este, por ejemplo, esto es un escarabajo egipcio. Como ya que estamos aquí, damos un saltito a Egipto, vemos lo que hay. Fíjense en este parecido. Este es un toro Apis también con trigo. Y si van vean también el despiste que hay con esto, que si vas a la página donde está el escarabajo, pues interpreta la simbología del escarabajo como la imagen del rey que está pasando por encima de un enemigo y que se usa como un amuleto para tener suerte en las batallas. Pero esto nada que ver, esto es una representación de lo mismo, un tema místico, un tema relacionado con el alma, con el tránsito del alma al otro lado, y ahí lo que ves es el difunto, el toro transportando el alma. Vamos a ver otra representación de la misma estación rupestre y siempre va a ir de lo mismo. Fíjense, fue catalogada como grabados geométricos y esquemáticos, pero lo que estamos viendo de nuevo, si ya entendemos la mitología egipcia un poco, los nuevos no están entendiendo nada, pero ya con estos aprovechan y se van poniendo en situación también, no se agobian. Esto que están viendo aquí básicamente son espigas de trigo. Este es el trigo que transporta el toro Apis al otro lado. La persona que dibujó estos grabados está representando todo el simbolismo que le transmite una buena dicha para el alma del muerto. Eso clarísimo. Bueno, no sé cómo lo están llevando los profesionales de esto, pero supongo que estarán un poco alucinando con el tema, ¿no? Porque es tan fácil de ver. Otro grabado del Pozo Mekaitel, que también nos muestra el trabajo de Mateu, es este que vemos aquí, y el que el autor define como grupo de antílopes perseguidos por una hiena. Conociendo un poquito de la mitología egipcia, los personajes que intervienen en esa mitología, lo podemos afinar y vamos a entender de nuevo que estos no son antílopes perseguidos por una hiena. Estos son tres bóvidos, tres toros, o sea, tres toros Apis, y lo que hay detrás es Anubis, es el perro Anubis. Y luego hay una figura en la parte inferior de la representación que creo que el autor no la describe otra vez. Y eso que se ve ahí otra vez es el sarcófago de nuevo. Ahí vemos de nuevo el alma del difunto en un tránsito y acompañado por el toro.
Otra más, ¿quieren flipar un poquito? Fíjense en esta. Mateo la cataloga como grabados geométricos y posibles marcas de ganado. La pongo tal como está en el trabajo, en la misma posición, ¿vale? Díganme ustedes qué ven ahí. ¿Está clarísimo o no está clarísimo? ¿Qué opinan? ¿Son pirámides o no son pirámides? Esos son pirámides egipcias. Tiene una particularidad en el diseño, pues, lo que hicieron aquí, porque se ve que intentaron dibujar la forma escalonada de las pirámides y es de ahí donde le salieron estos recuadros que se ven aquí, estos rectángulos paralelos entre sí y tal, ¿no? Esto es un poco el escalonado de las pirámides, claramente. Y si se fijan, a la izquierda se ven de nuevo espigas de trigo, o sea que estamos en las mismas. Esto es obvio y evidente. Fíjense en la siguiente. Esta se identifica como un antílope nada más. Y esto es otro toro api. Hay una línea muy larga en la parte de atrás que es el rabo largo de los toros. Y aquí se ve la cornamenta dibujada con sencillez y tal. Y al fondo hay una pirámide. Si se fijan, son dos caras de la pirámide representadas, una cerca y otra alejada, como la parte delantera y la parte trasera. Que vamos, ahora mismo las unimos, hacemos así, ra, y sale la pirámide. O sea, está perfecto, está representado de un modo abstracto, de un modo sencillo, que se entiende perfectamente. Y no hay que dar más vueltas, esto es mitología egipcia. Dejamos aparcada la estación de Mekaitep y vamos a unos gráficos que puso en su tesis Daoudi y fíjense lo que pasa con esto. Los tiene agrupados en un apartado del trabajo dedicado específicamente a los animales domésticos. Y en ese apartado dice, en grabados rupestres pertenecientes al final del Paleolítico superior, así como epipaleolítico, detectamos una intensificación de la captura viva de animales salvajes, en su mayor parte bóvidos. Y luego añade que esta domesticación de bóvidos, esta apropiación, como le llama él, por parte del ser humano, conllevó un aislamiento genético de este tipo de fauna. Es decir, yo retuve aquí en mi granja unos animales, me hice un corral, puse unos animales y eso aisló genéticamente a estos animales, evitó que se mezclaran con otros. Además, este aislamiento provocó una selección artificial que dio lugar a nuevas mutaciones y especies y que son las que vemos también en los grabados. Y pone como ejemplos de estas mutaciones el cordero. Es decir, esto que estamos viendo aquí, según el autor, son mutaciones. Fíjense cómo se deriva una mala interpretación de unos grabados en deducciones sobre el entorno, sobre la forma de vida. Yo además le voy a añadir al grupo estos dos grabados que están en el mismo proyecto. Aquí hay clarísimamente 4 toros api. Son 4 cornamentas con disco solar. En el texto señala que estas representaciones de corderos coronados son propias del Neolítico y que son originarias del Atlas sahariano. Lo que él dice es que esta ornamentación se le ponía a los animales que iban a ser sacrificados y que este sacrificio del cordero se hacía ante una deidad que no conocemos. Este disco solar en la cabeza lo que está diciendo es que tienen un vínculo directo con Dios, simplemente es lo mismo de siempre, son corderos y toros, los mismos que ya hemos visto antes en esta serie. Y si los sacrificaban sería por lo mismo que lo han sacrificado siempre, nada más, por despreciar al toro api. Esos grabados no son del Neolítico, son muy recientes. Esos grabados lo que están reflejando es una mezcla entre la mitología egipcia antigua y una mitología moderna, la impuesta por los invasores, con el cordero. No me voy a meter todavía con esto a tope, pero lo que es el cristianismo, el islamismo tal, eso empezó el otro día. Estos grabados pueden ser perfectamente de la Edad Media y lo que están mostrando es ese tránsito entre las creencias antiguas y las modernas. Se le pone el disco solar al cordero precisamente por eso, porque se están usando símbolos tradicionales egipcios en simbología nueva. En esta época todavía se le estaba aplicando porque era el modo de señalar al cordero como el espíritu de Dios y por eso se le mataba, que es lo mismo que se sigue haciendo. Es decir, que son grabados que están señalando una época de transición y además, si ya se los tienen localizados y bien ubicados, lo que puede estar señalando claramente es una zona donde el cristianismo empezó a instaurarse en África, o el islamismo, como yo lo llamo cristianismo, pero recuerden que digo cristianismo y me refiero a todo. Debe estar señalando las zonas que empezaron a ser dominadas por los clanes de traidores, que empezaron estos nuevos símbolos. Luego fíjense en este grabado. Aquí se ven dibujados un par de animales que yo no sé si les van a sonar. Es un león y un toro. Señores, ¿qué más hay que decir? Pues el autor incluye el grabado este en una sección que titula El león del Atlas.
O sea, esto no va referido al león animal que había en África, esto es un león místico. Daoudi enumera sobre el león del Atlas 3 estilos en la representación del animal, y los 3 estilos son de distintas dimensiones todos. Hay un estilo que es el que llama estilo naturalista de grandes dimensiones, que dice que podía ser de medidas desmesuradas, de hasta 8 metros de altura, y que se desarrolló en las zonas tal y tal y tal. Las tiene localizadas por Argelia y no sé dónde. Como ejemplo de este estilo de león, él escogió el que llama espécimen de Yatu. Él lo coge como el más representativo del estilo este, un estilo naturalista de grandes dimensiones, lo llama. Dice que ese espécimen de Yatu, o ese dibujo de Yatu, que es de los más representativos y que es un cuerpo alargado que está tumbado kinésicamente en el suelo, demostrando reposo o descanso. Lo que este señor estaba describiendo por las dimensiones, por la postura, por el animal que es una esfinge egipcia, la esfinge de Giza. Además dice que el león se representaba usando la perspectiva torcida, que lo que hacían era dibujar el león de perfil y luego el rostro de frente, lo que parece una forma un poco torpe de imitar los jeroglíficos egipcios. Observen ustedes el tremendo despiste que hay. Simplemente estamos en un sitio donde se quiso plasmar el culto a la esfinge de Giza y nada más. Al hacerlo tan grande, pues yo entiendo que se referirá a la esfinge de Giza o simplemente a la importancia del león como representación del poder de Dios, que por eso se ponía tan grande, porque era el símbolo que más apreciaban junto con el toro, ¿no? Todo esto hay que servir para reconocer la existencia de una comunidad en esas zonas del norte de África donde se empleaba la mitología egipcia y que luego simplemente iban transicionando a la nueva, la islámica o la cristiana. Y eso se tiene que deducir por la presencia de los corderos. Esos grabados no son del Neolítico, esos grabados son de la Edad Media. Yo no sé exactamente ahora mismo de qué año, pero anteriores al 1600 lo dudo muchísimo. Esto ya lo veremos y veremos que se seguirá confirmando más adelante que es toda una farsa, que la mitología egipcia duró hasta el otro día y el cristianismo es nuevísimo y todas las mentiras que han contado son impresionantes. O sea, la historia está repleta de mentiras de esta gente. Toda la historia que hay en el mundo prácticamente dejada por ellos es mentira. Voy a dejar el capítulo ya había avisado hace rato que la historia había que recomponerla, ya lo están viendo, así que nos seguimos viendo en los siguientes capítulos y no se pierdan el siguiente, los guanches por supuesto, no dejen de ver el siguiente ya y el otro, no se lo pierdan, nos vemos en el siguiente, hasta luego, chao.